La actualización del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá es fundamental para la economía de México. Ha sufrido varias etapas, pero en la última, las noticias son muy positivas para México. Para platicar de eso, invitamos a esta billetera a Luz María de la Mora, quien es subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Bienvenidos. México, Estados Unidos y Canadá comerciamos entre nosotros, pero también producimos juntos para el mercado mundial. De ahí la importancia del TMEC y de los cambios positivos recientes. Aquí va un dato. En 2018, las exportaciones de Estados Unidos a México fueron mayores que a las 4 principales economías de Europa combinadas: Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. Alcanzaron 183,000 millones de dólares. También fueron mayores a las exportaciones totales de los países BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que equivalen a 209,000 millones de dólares. México y Estados Unidos son socios estratégicos. México es el primer mercado de exportación para 7 estados, el segundo para 19 y el tercero más importante para 5. La ratificación y firma del TMEC da certidumbre a la economía y contribuye a la integración productiva en la región en la que vivimos 489 millones de personas y representamos el 27.6% del PIB global. Es un gusto para nosotros recibir en esta billetera a la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora. Y la verdad, venir a esta billetera es un logro, porque hemos estado platicando acerca de este proceso a lo largo de 5 años, desde el proceso electoral norteamericano, y hoy habemos nuevo TMEC, nuevo tratado comercial. Así es, Alicia. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Efectivamente, secretaria. Ya hay tratado. Ya está terminado. Positivo, ¿no? Sí, yo creo que sí es muy positivo. Es lo que hemos venido buscando desde hace años, como bien lo indicas. Y yo creo que este es un momento en donde ya estábamos listos para terminar esta negociación. En México, como bien lo señalas, ya está aprobado por el Senado tanto el tratado como el protocolo. Ahora se espera que vaya al Congreso en Estados Unidos. Hay posibilidades de que se apruebe los siguientes días en la Cámara, tal vez. Esta semana. Sí, yo creo que sí, esta semana podría salir. Y posteriormente Canadá acaba de formar parlamento porque, como ustedes saben, tuvieron elecciones y probablemente en los primeros meses del próximo año esté aprobado. Los primeros días, ¿no? En términos del espíritu por lo que se renegoció antes de que se volviera a firmar, porque fue una renegociada, ¿no? O sea, sí, ya se había firmado y otra vez se volvió a abrir, cosa claro, que no habíamos visto anteriormente, pero como que el espíritu es formar un bloque norteamericano. Claro. Las reglas de origen creo que son muy claras en ese sentido. ¿Qué cambió en el protocolo? ¿Qué le cambiaron? Mira, hay 5 temas básicos en esta modificación a algunas disposiciones del tratado. La primera tiene que ver con reglas de origen del sector automotor para hacer que el acero sea de la región. La segunda tiene que ver con temas... el acero sea de la región, pero sí ya era, ¿no? Esa fue parte de un gran conflicto de qué tanto le metían de acero, y de ahí se fue del 65 al 70%. O sea, ¿qué cambió? Lo que cambia es el porcentaje de participación. Se pedía un acero con un origen norteamericano de 70%, un contenido norteamericano de 70%, y ahora es un proceso productivo que tiene que iniciar la fundición, y el colado tiene que estar hecho en alguno de los 3 países de la región. El moldeado antes era el que se aceptaba que se hiciera en la región, ahora tiene que ser el proceso siderúrgico. Exactamente, y eso esperamos que permita atraer más inversión a la región y a México en particular. Nosotros no somos autosuficientes en mineral de hierro y pellet y eso, o sea, eso sí lo pueden importar. Sí, de Canadá, Estados Unidos o México. De entre nosotros 3, sí, entre nuestros Pero hasta países. cierto punto no es negativo, ¿no? O sea, porque pienso que podría expandirse la industria siderúrgica mexicana justamente para proveer al sector automotriz, ¿no crees? Bueno, yo creo que aquí la cuestión, y esa también quiero hacer la pregunta, también implica, por otro lado, que hay que aprovechar las oportunidades, ¿no, subsecretaria? Como que perdimos con el Telecan como país la oportunidad de esas inversiones a las que hace mención Alicia. Sí, el objetivo porque es... te traías el melt and pure, como le llaman, la fundición. Mejores precios. No, el planchón. Te lo traías de Brasil Corea. o de Corea o de China. Y la verdad, ahora estos van a tener que plancharla aquí. Pues sí, planchado en casa. Así es. A mí me parece que no está tan mal. A alguien le cambiaron el negocio, pero a los mexicanos no tanto. Yo creo que podría llegar a ser algo positivo en el sentido de fomentar las inversiones en el sector en México y en América del Norte. Y bueno, es un plazo de 7 años, después del cual
se tendría que cumplir con esa regla. Ahora, el segundo punto de cambio tiene que ver... El laboral. Exactamente, el laboral, sí. Mira, yo creo que los cambios tienen que ver con la perspectiva de los demócratas en Estados Unidos con respecto a cómo perciben ellos que ha sido el resultado para el sector laboral. Y ellos consideran que hay que tener mecanismos más fuertes, más sólidos para poder asegurarnos que los beneficios del tratado también sean para los trabajadores. Y eso, en principio, me parece que es legítimo y además es también un principio de la actual política del presidente López Obrador. Por eso hizo la reforma laboral. Entonces, estos cambios en... O sea, la reforma laboral va más allá de ceder soberanamente el tema laboral. La reforma laboral lo que busca precisamente es fortalecer al sector laboral en términos de libertad de asociación, en términos de negociación de contratos colectivos, la eliminación de estos contratos de protección, sindicatos simulados, y realmente creemos que lo que tenemos en el nuevo TEMEC después de este protocolo está en línea con esta nueva cultura de relaciones obrero-patronal. Ahora, hay una relación comercial directa con estos nuevos paneles, incluso hay los de acción inmediata, ¿no? Exactamente. Que van a actuar así muy... de manera expedita. De manera expedita. A ver, cuéntenos, que nos explique qué es eso. Sí, exactamente. Yo creo que eso es importante, porque ahí se cruzan, ¿no? Lo laboral y lo comercial. A ver. Sí, básicamente a lo que se refieren estas nuevas disposiciones es que si en alguna planta en México o en Estados Unidos, porque esto es recíproco, si en alguna planta Canadá. Sí, claro. Se ve que no se respetó la legislación nacional de cada uno de los países con respecto a libertad de asociación y con respecto a la negociación de contratos colectivos, se puede detonar el inicio de un caso de consultas. Entonces, una parte le pide a la otra que le diga si efectivamente hubo una violación al cumplimiento de la ley en esos dos temas. Después de 45 días, en ese periodo, se puede ya sea resolver en un sentido de identificar que hubo una violación y que se resolvió el tema y ahí queda. O también se puede proceder a decir, no, yo no estoy de acuerdo, yo sí cumplí con mi ley y te voy a demostrar que sí cumplí con mi ley. Sigue la controversia. Se da la controversia y después de 115 días, entonces se tendría que resolver en términos de consultas. Si no se resuelve en términos de consultas, que ese es el periodo breve, ese es lo que se refiere a expedito, entonces ya se convoca a la formación de un panel de 3 miembros. Uno de ellos de uno de los países parte, uno del país demandante, otro del país demandado y un tercero de un tercer país. Y entonces se inicia otro proceso para entender si realmente hubo una violación a esos dos derechos. ¿Puede ser de una empresa o tiene que ser una acción sistemática y repetida? Porque eso venía en el tratado. Es de una planta, es por planta, que puede ser... por darte un ejemplo, o sea, no una empresa... La planta de pavos, para hablar de la época navideña, la planta de pavos que está en Wisconsin. Ajá, exacto. Y hay una práctica... Sí, que no está cumpliendo una planta no le dio a sus trabajadores la posibilidad de tener... Sistemas de salud, digamos. No, pero eso específicamente es para libertad de asociación y para negociación colectiva de trabajo. Pero eso es nada más para esos dos temas. ¿Afectaría a un sector, al país o afectaría a la planta? Afecta a la planta. Y si es recurrente con otras plantas, afecta a la empresa, porque una empresa puede tener 10 plantas, 100 plantas, 2 plantas, ¿no? Entonces, es planta por planta. Y con evidencias. Y con evidencias. ¿Y para nada más el caso específico de representación laboral? Nada más para contratos colectivos y para libertad de asociación. ¿Y para es nada más para eso. Específicamente en el caso laboral, tienes que demostrar que también tiene una vinculación con el comercio, porque si al final de todo este proceso llegamos al punto en donde no nos ponemos de acuerdo y se ve que una de las partes señala que no me satisface tu respuesta y no estoy de acuerdo, entonces podría llegar a haber una eliminación de preferencias arancelarias o podría llegar a haber una sanción y puede llegar al punto hasta que no puedas exportar tu producto. Sin embargo, yo creo que el proceso está diseñado de tal forma, con tantas etapas en medio, que tenemos que llegar a una solución. El único reto que sí tenemos enfrente es el reto de los tiempos. Son tiempos muy cortos para poder resolverlo, pero también
En el caso específico de México, cuando nosotros vemos la reforma laboral y su implementación, pues también son periodos cortos. Entonces, tampoco es que uno de los objetivos de la actual reforma laboral es precisamente acabar con esos juicios eternos. Larguísimos, que además se prestaban una corrupción enorme, ¿no? Exactamente. Entonces, yo sí veo una coincidencia ahí. Vamos con Pharma, ¿no? Sí, yo creo que es Que fundamental. nos platiques en qué cambió. Mira, el tercer tema de los 5 que se incluyeron tiene que ver con la eliminación de este tema de protección de datos comerciales de productos biológicos. Biológicos, medicamentos que tienen una molécula, ¿no? Y a partir del cual se establece periodos de protección, que en este caso se había dicho que eran 10 años. Los demócratas, y me parece que muy correctamente, señalaron que pues esto es un... Nos corrigieron la plana. Nos corrigieron la plana, exactamente. Hay que decirlo. Pero creo que había una conciencia en el sentido de que sí, efectivamente hay que proteger la innovación y hay que proteger el desarrollo tecnológico. El tema nada más es que cuánto tiempo le vas a dar de protección de datos Querían para 10 que años, haya ¿no? genéricos. Pero, a ver, yo entiendo que lo que se hizo, porque lo revisé el tratado, en realidad no están modificando tiempos en México o algo. Simplemente están desvinculando la decisión de cada país de hacer lo que quiera con sus Exactamente. genéricos y sus genéticos. Exacto. Y no le ponen eso en el tratado, o sea, lo quitan del tratado. Eliminaron para unas que fracciones ahí. Estados Unidos no se vea obligado por el tratado a cumplir los tiempos impuestos desde México o de Canadá. A mí me parece como que es un respeto mayor a esa capacidad por país, ¿no? Sí, sí, y viceversa, ¿no? Entonces, cada país decidirá qué tipo de protección de datos Ay, eso le está quiere genial. dar a Datos sus... de O sea, eso investigación mejoró. y Claro. de resultados. ¿Mejoró? Así es. ¿No crees tú? No, yo creo que ¿Cuáles es son un los otros avance dos muy que claro. nos faltan? Los otros 2 temas tienen que ver con los temas ambientales. México accedió a incluir una convención sobre humedales, entonces nos comprometemos a cumplir con la protección a este tipo de ecosistemas. Ya nada de desarrollos turísticos o hoteleros en zonas de manglar y cosas por el estilo. Pues Tú señalas los sitios. ¿Es el Tratado de Ramsar o cuál? exactamente, es Ramsar, así es. Y las 3 partes, porque no era parte de este acuerdo, nos comprometemos a cumplir con lo dispuesto en esa convención y se enumeran 7 acuerdos multilaterales ambientales en donde si las partes no cumplimos con lo acordado, entonces también se podrían iniciar paneles de solución de disputas. ¿Y el último? Y el último punto tiene que ver con el mecanismo de solución de diferencias a nivel de todo el tratado, el capítulo 31. Órale. Me parece que sí hay un avance. Estado. Exactamente, porque se establece muy claramente que ninguna de las 3 partes puede bloquear el establecimiento de un panel. En Sí, este más momento, grandes. donde está el órgano de apelación de la OMC en un limbo, porque no tenemos miembros del órgano de apelación y que está debilitado el mecanismo, el hecho de que en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá tengamos un mecanismo de solución de diferencias que sí funciona y que sí le puede dar resultado a los países, me parece que es una buena señal. Vamos a ver que hay certidumbre. Las reglas sabemos cuáles son en el largo plazo. Ajá. Y yo creo que sí va a ayudar a contribuir a detonar mayor crecimiento e inversiones en México, sin duda. Muchísimas gracias por estar en esta billetera. Al contrario, Alicia, muchas gracias. Secretaria, muchas gracias por la invitación.